nos tocaba avanzar lo que era ateroesclerosis. Bien. ¿Todo se escucha bien? ¿Todos me oyen? ¿Todo correcto? ¿Sí? Sí, se escucha, doctor. Muy bien, continuamos entonces. Bien, vamos a hablar de ateroesclerosis. Bien, ahora que nosotros hablamos de aterosclerosis, nosotros tenemos que recordar que dijimos que la aterosclerosis es una condición que podríamos decir que es fisiológica porque todos desarrollamos aterosclerosis a partir de los 10 años. A partir de los 10 años empezamos a producir placas de ateroma dentro de nuestros vasos sanguíneos. Bien, ahora cada 10 años, es decir, a los 20 años, 30 años, 40 años, nosotros empezamos a formar placas en diferentes lugares. Podríamos decir, por ejemplo, que 10 años empezamos a formar placas a nivel propítleo, a los 20 años a nivel cardíaco, a los 30 años a nivel cerebral, a los 40 años a nivel renal, y así sucesivamente. Empezamos a formar placas. Bien, ahora, esta formación de placa que nosotros vemos acá, se forma en los vasos que van a ser de gran calibre y de mediano calibre. Por suerte para nosotros, esta condición respeta lo que son los vasos pequeños y solamente afecta los de gran y mediano calibre, ¿sí? Como nosotros ya sabemos. Es decir, afecta lo que son principalmente las coronarias, las renales y todas estas que sean con ese calibre mediano. Bien, ahora, es muy diferente hablar de arterioesclerosis, hablar de otra condición que nosotros conocemos, por ejemplo, que se llama arterioesclerosis, ¿sí? La arteriosclerosis es cuando los vasos sanguíneos se enduran, ¿sí? Se van a endurar, ¿sí? Se van a endurar. Quiere decir que se convierten en tejido fibroso. No se olviden que el término esclerosis es que se fibrosa. Bien, entonces la diferencia es que en la aterosclerosis se forman placas de ateroma, ¿sí? Se empiezan a formar placas de ateroma. Estas placas de ateroma, ¿por quiénes están constituidos? Por colesterol. ¿Sí? ¿Qué tipo de colesterol produce estas placas de ateroma? El LDL. ¿Cuándo? Cuando el LDL se oxida, ¿sí? En su forma oxidada. En la forma oxidada se va a producir lo que es las placas de ateroma de LDL. Bien, entonces nosotros vemos, por ejemplo, de que para que se generen estas placas tienen que haber ciertos factores de riesgo, es decir, la etiología. La etiología que nosotros tenemos, fíjense, ahí es que se va a incrustar. Aquí está la plaquita. Fíjense que lo que va a producirse es en la placa, sobre todo a nivel de la íntima. Recordemos, los vasos sanguíneos tienen una íntima, ¿sí? Tienen una media y tienen una adventicia, ¿sí? La íntima que nosotros vemos aquí, o la mucosa también podríamos decir, esta íntima, es donde se empieza a formar esta plaquita de ateroma, ¿sí? Estas plaquitas de ateroma, dependiendo del tamaño, pueden generar obstrucción del vaso sanguíneo. Ahora bien, si bien todos ustedes están pensando y están diciendo obviamente y dicen, entonces yo tengo placas de ateroma, sí, todos ustedes tienen placas de ateroma. La diferencia radica en el tamaño, es decir, ustedes pueden tener, es decir, sean ustedes unas personas atléticas, sean personas que hacen actividad física continuamente, y las plaquitas van a ser aquí, digamos, simplemente pequeñas. Pero no quiere decir que no van a tener, pero van a tener ahí sus placas pequeñas. ¿Cuál es la diferencia con estas plaquitas pequeñas? Que estas placas pequeñas no obstruyen la luz, como vemos aquí, no obstruyen la luz o el calibre de la arteria como está pasando aquí. Simplemente estas personas que tienen bajos factores de riesgo, sus plaquitas son aquí que ni se notan, pero van a tener. Bien, ahora, si la persona tiene varios factores de riesgo, hace que esta placa ya crezca, ¿sí? Y eso va a depender de los factores de riesgo de la persona. Sí, ahora cuando hablamos de los factores de riesgo de la persona, vamos a hablar de estas condiciones, por ejemplo, que van a ser hipertensión arterial, que va a ser la obesidad que lleva a la diabetes mellitus, va a ser el consumo de tabaco, va a haber alteraciones lipídicas como la hipertrigliceridemia familiar, que eso es un factor o una condición genética, ¿no es cierto?, en las personas que van a generar esto. Aquí está lo que decíamos, diabetes mellitus, ahí está el alcohol, el sedentarismo, ¿no es cierto?, y incluso algunos factores cuando hablamos de género, porque si nosotros hablamos de género, la aterosclerosis o las complicaciones por la aterosclerosis son más frecuentes en los hombres que en las mujeres.
Porque las mujeres tienen un efecto protector gracias al estrógeno. Recordemos en Fisio 2 que nosotros decíamos que el estrógeno de las mujeres previene de que, previene de que ellas tengan un infarto agudo de miocardio o un accidente de placa. ¿Por qué? Porque el LDL se unía al estrógeno y el estrógeno llevaba el LDL al hígado y el hígado lo eliminaba por la vesícula biliar. Mientras que en el caso del hombre no tienen esa protección. Obviamente la mujer solamente tiene esa protección hasta lo que es la menopausia o el climaterio. Luego de eso tiene las mismas posibilidades del hombre. Bien, entonces todos estos factores de riesgo son los que me van a determinar. Ahora bien, cada uno tiene su por qué van a producir esto. Por ejemplo, en el caso del tabaco, el alcohol, la hipertrigliceridemia, lo hacen por un factor tóxico. En el caso de la hipertensión arterial lo hacen por estrés hemodinámico. En el caso de la obesidad y la diabetes mellitus o el alcohol, lo hacen, por ejemplo, por un daño en el epitelio, por disfunción endotelial, ¿sí? Aquí nosotros tenemos la patogenia, ¿bien? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de describir acá, ¿no es cierto?, es cómo que se produce esta condición llamada aterosclerosis. Fíjense, aquí nosotros tenemos una arteria normal, aquí están sus tres capas, fíjense. Se está formando, fíjense aquí la placa de ateroma en lo que es la íntima, como hemos mencionado. Y fíjense que conforme va creciendo, va afectando, y fíjense lo que va a producir es que se disminuya el calibre de la arteria. La disminución del calibre de la arteria produce que disminuya el flujo sanguíneo, porque fíjense, va disminuyendo y va disminuyendo más, lo que hace que menor cantidad de sangre pase a través de esto, es decir, disminuya lo que es el flujo sanguíneo, ¿sí? Se disminuye. Eso es lo que va a generar en primeras instancias condiciones de lo que va a producir una isquemia, ¿sí? Va a generar isquemia. Ahora bien, en el caso de esto, como te dice ahí, la aterosclerosis se considera como una respuesta inflamatoria crónica, ¿sí?, de la pared que comienza en alguna lesión endotelial. Y esto es importante. Para que se produzca la aterosclerosis, tiene que haber un daño del endotelio, ¿sí? Tiene que haber, en el libro te lo mencionan como disfunción endotelial. Pongámosle como daño o como injuria o como noxa, como querramos llamarle, pero se daña el endotelio. ¿Qué significa que se daña el endotelio? Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestros endotelios que son así bien tapizaditos, bien continuos, no tienen ninguna fuga, así continua. Bien, ahora, lo que van a hacer estos factores de riesgo, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaco, hace que este epitelio empiece a dañarse. Por ejemplo, en el caso del tabaco, el factor tóxico. Eso hace que este epitelio se dañe. En el caso de la hipertensión arterial, el estrés hemodinámico, es decir, la sangre golpea más fuerte contra este epitelio y eso hace que se produzca su daño, ¿sí? En el caso de la diabetes mellitus, sabemos que esto pasa por lo que se llama la vía del poliol, ¿sí? O por lo que se llama la desaminación de las proteínas, que eso es algo igual que avanzamos en fisiología 2, se produce una desaminación no enzimática de las proteínas, ¿sí? Ahora, el detalle es que se daña, ¿sí? Una vez dañado, esto pierde la permeabilidad. ¿Qué significa que pierda la permeabilidad? Que el LDL, recordemos el LDL, viene como resultado del IDL. Y el IDL viene como resultado del VLDL. Que el VLDL es producido, ya sabemos, a nivel del hígado, ¿sí? La síntesis del colesterol. Bien, ahora, el hígado libera el colesterol en forma de LDL. No nos olvidemos que esto es importante, lo necesitamos, porque a partir del colesterol nosotros formamos las membranas, hormonas y más cosas. Conforme el LDL empieza a liberar el colesterol, se va convirtiendo en IDL. Conforme el IDL empieza a dejar colesterol, ¿no es cierto? Así como este de acá, este se va a convertir en LDL. Bien. Ahora, el LDL, que es la moleculita más pequeñita de colesterol, este es el que puede penetrar dentro de este epitelio. Por eso es que nosotros tenemos otro colesterol que se llama el HDL, ¿sí? El HDL agarra este colesterol y lo vuelve a llegar al hígado. ¿Para qué? Para que el hígado lo elimine a través de la
bilis, ¿sí? Como un producto de desecho, lo vas a eliminar a través de la bilis. Eso no solamente lo hace el HDL, también lo hace, hemos dicho, el estrógeno. Obviamente hay apoproteínas que se encargan de esto, que eso lo hemos avanzado en fisiología 2, ¿sí? Distintas apoproteínas que se encargan de eso. Ahora, el detalle es el siguiente. Cuando el LDL no es recogido porque está en gran cantidad, el LDL empieza a penetrar la íntima de nuestro vaso sanguíneo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando penetran la íntima? Como van a funcionar como si fueran un antígeno, como si fueran un cuerpo extraño. ¿Qué es lo que van a producir? Una respuesta inflamatoria. ¿Qué significa que se produzca una respuesta inflamatoria? Significa que van a empezar a llegar estos monocitos, van a empezar a penetrar aquí, ¿y qué es lo que van a hacer los monocitos? Se van a convertir en macrófagos, y los macrófagos, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a fagocitar. Tan, 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 tan. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando ese macrófago empiece a fagocitar, ¿no es cierto?, las moléculas de LDL, se va a llenar también de colesterol, es decir, se va a convertir en una célula grasa. Nosotros la conocemos con el nombre de célula espumosa, ¿sí? Se va a llenar de grasa. Mientras mayor sea la cantidad de LDL que penetre, mayor la respuesta inflamatoria, mayor la llegada de monocitos y mayor la acumulación de células espumosas. Estas células espumosas liberan estos cristales de colesterol porque hacen apoptosis y esos aumentan todavía más la respuesta inflamatoria, llamando al linfocito, que el linfocito ¿qué hace? Llama a más monocitos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a producirse mayor placa, ¿sí? Fíjense que ahí se está produciendo la placa. Bien, hasta aquí tenemos una plaquita parecida a esta de acá, ¿sí? Tenemos una plaquita que está aquí. No está todavía muy levantada, recién quiere. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Porque si ustedes miran acá, aquí están las tres capas. Aquí están, por ejemplo, las capas. Aquí tienen la íntima, aquí tienen la muscular y aquí tienen la adventicia. Tienen ahí las tres capas, fíjense. Y esta placa solamente está afectando a la íntima, que es esta de aquí, ¿sí? Entonces, lo que es la muscular y lo que es la adventicia están respetadas. ¿Por qué la respetan? Llega un momento en que la placa empieza a crecer. Y cuando empieza a crecer, empieza a penetrar, por ejemplo, lo que es la muscular. Al penetrar la muscular, no puede destruir la muscular, porque obviamente si el hueso ya perdiera el tono, el vaso sanguíneo. ¿Qué hacen estos miocitos, los que están aquí? Empiezan a migrar acá, ¿y qué es lo que hacen? Empiezan a producir colágeno. ¿Qué significa que empiecen a producir colágeno? Significa que no van a dejar que este crezca hacia la muscular. Fíjense, ahí empieza a producir colágeno, lo que delimita para que no empiece a crecer hacia abajo y no afecte a las demás capas. Ahora, como ven aquí, si bien no crece hacia abajo, lo que está haciendo es crecer hacia arriba. Y ahí es cuando empieza a generar la obstrucción del vaso sanguíneo, ¿bien? Entonces, esa es la fisiopatología sencilla de cómo se produce una placa de ateroma. ¿Qué significa? Que a mayor los factores de riesgo, esto va a ser igual a mayor formación de placas de ateroesclerosis, ¿sí? Cuando me refiero a mayor factores de riesgo, significa que el paciente no controle sus niveles de glucosa y la glucosa siga alta. ¿Qué significa factores de riesgo? Significa que el paciente no controla sus niveles de hipertensión arterial. ¿Qué significa? Que no controla su peso. ¿Qué significa? Que el paciente sigue con los hábitos del sedentarismo, ¿sí? Y así sucesivamente, sigue fumando, sigue bebiendo, ¿sí? Y mientras más factores de riesgo, mayor la aterosclerosis y mayor el crecimiento de nuestra placa de ateroma. Así que ya saben, jóvenes, en estos días que estamos en cuarentena, traten de hacer algo de ejercicio, ¿bien? Aunque sea darle 2 vueltas ahí a su cuartito. Bien, entonces, eso es entendido. Así es que se van a ir formando las placas de ateroma. Bien, aquí está la secuencia, fíjense, daño al endotelio,
Lo vamos a repetir nuevamente para que nos quede claro. Se produce el daño al endotelio, que esto produce la respuesta inflamatoria o la respuesta protectora, como dice ahí, que se van a adherir. ¿Quiénes van a generar esta respuesta inflamatoria? Hemos dicho que son los monocitos. Los monocitos, sabemos que cuando la respuesta inflamatoria aumenta, ahí entran los linfocitos, que estos que hacen, hacen que aumenten los monocitos. Empiezan a migrar a su endotelio la placa. ¿Qué es lo que empieza a ver? Nosotros vemos que los macrófagos empiezan a atrapar más colesterol oxidado, como hemos dicho, oxidado, porque se oxida cuando entra al endotelio, ¿bien? Lo que hace que se formen más células espumosas, ¿no es cierto? Y se empieza a formar nuestra plaquita, o llamada también la estría lipídica o placa de ateroma, ¿bien? Entonces es la misma secuencia. Aquí nosotros vemos nuestro vasito sanguíneo, aquí están sus capitas, 1, 2, 3 capas, y fíjense cómo está todo bonito, ¿no? Conforme se va produciendo, aquí tenemos al macrófago, fíjense, vemos que se está volviendo célula espumosa, aquí está el LDL, aquí está el monocito que está penetrando, este epitelio que está dañado, aquí vemos las moléculas de LDL que penetran igual sobre este epitelio dañado, y vemos que va aumentando la plaquita, ¿sí? Entonces fíjense que aquí es donde empieza a sobrelevantarse. Vemos acá, formación, como dice, de células espumosas. Bien, fíjense, más células espumosas porque el paciente sigue con los factores de riesgo, sigue sin bajar de peso, hipertenso, diabético y demás cosas. Entonces, más va a ser la placa, ¿sí? Mayor la placa. Ahí llega el momento en que quiere penetrar y estos miocitos empiezan a producir este colágeno, fíjense, para que empiece a formarse la estría y no empiece a crecer hacia abajo. Fíjense que ahí se está formando ya lo que es la estría lipídica. Fíjense, hay puras células espumosas, la muerte y la apoptosis. Y aquí vemos, fíjense, todo esto lleno de grasa. Fíjense ese endotelio cómo está. Está lleno completamente de grasa. Y eso lo podemos ver acá, fíjense, cómo ya empieza a obstruir lo que es la luz del vaso sanguíneo. Hay grados, como mencionábamos al principio. Tenemos el grado 1, que es el que todos ustedes tienen, sin excepción. ¿Cuál es lo beneficioso de eso? Que eso no obstruye, fíjense, el vaso sanguíneo. ¿Sí? Sigue ahí. Pero si siguen fumando, si siguen sedentarios y los demás, esas plaquitas empiezan a crecer, grado 2, empiezan a seguir creciendo, grado 3, empiezan a seguir creciendo, grado 4, las que yo tengo ya aquí son estas, grado 5, las que voy a tener después, y esto es lo que no queremos tener, que se genere el accidente de placa. ¿Bien? Se genere lo que es el accidente de placa. Ahí estamos. ¿Cuál es el problema de las placas? Fíjense, nosotros vamos a tener dos tipos de placas. Bien, vamos a mencionarlas aquí. Vamos a tener lo que se constituyen como placas estables. Placas estables. Y las placas inestables. ¿Sí? Placas inestables. Ahora, las placas estables son las que van a ser las más grandes, ¿sí? Las que pueden obstruir incluso en un 70% al vaso sanguíneo, ¿sí? Obstruyen la luz en un 70%. Ahora, ¿cuál es la clínica? ¿Qué es lo que generan estas placas estables o inestables? Sobre todo lo que van a, la primera característica fisiopatológica es que si se disminuye el calibre, empieza a generarse lo que es disminución del flujo sanguíneo, ¿sí? Si disminuye el flujo sanguíneo, disminuye la cantidad de oxígeno. Si disminuye la cantidad de oxígeno, eso hace que disminuya la cantidad de nutrientes también, ¿sí? Y eso significa que este tejido está generando una isquemia, ¿sí? Eso significa una isquemia. ¿Cuál es el problema de la isquemia? ¿Sí? Que como no tienen, ¿no es cierto?, todos estos, ¿cómo se llama?, estos nutrientes y oxígeno, esto sería ya una lesión celular, ¿sí? Esto es una lesión celular, una lesión isquémica, es una lesión. Ahora sabemos que ustedes están pasando patología, ¿no es cierto? Esta es una lesión reversible, porque si la abrís nuevamente, puede volver a continuar el flujo. Ahora, el problema es que la isquemia, si esto continúa por bastante tiempo, esto puede generar otra lesión que se llama el infarto, ¿sí? ¿Qué significa que un tejido esté infartado? Se los voy a dar por ejemplo. Infartado significa que el tejido genera un
cambio de metabolismo. ¿Qué significa generar un cambio de metabolismo? Significa que va a pasar de un metabolismo aerobio a un metabolismo anaerobio. Significa que al oxígeno ya no lo va a utilizar, sino que utiliza otra vía que se llama la vía del lactato, ¿sí? O la glucólisis, lactato, ¿sí? La vía del lactato, la vía de la glucólisis, ¿cuál es el problema que tienen? Que tienen un producto de desecho llamado el ácido láctico, ¿sí? ¿Qué hemos dicho en la anterior hora? Que la acumulación del ácido láctico aumenta la sensibilidad de las terminaciones nerviosas del dolor. Y por eso es que el primer síntoma es que se va a generar dolor por esta isquemia, ¿sí? Fíjense. Ahora, esto, por ejemplo, nosotros lo vamos a ver como dijimos. ¿Dónde es el primer lugar que formábamos placa? Dijimos que eran a nivel de las piernas, a nivel popliteo. Por eso es que en el caso de ustedes, yo sé que muchos de ustedes, casi el 90%, cuando vuelvan a una actividad física y, por ejemplo, vayan a jugar fútbol o vayan a jugar básquet o empiecen a correr, el primer síntoma que van a tener por la formación de estas placas va a ser, por ejemplo, el dolor a nivel de las piernas, que se llama claudicación intermitente. ¿Qué quiere decir? Que conforme ustedes están corriendo y aumentan el metabolismo de sus piernas, estas van a necesitar más oxígeno y más nutrientes, lo cual, si están con placas y están obstruidas, va a generar todo esto que nosotros alguna vez cuando sentían que empezaron a correr y sentían como si estaban pisando fuego en la planta de los pies, ¿sí? Que eso es por falta de circulación en tanto el aumento del metabolismo. Sí, esto pasa muy frecuentemente igual en las personas mayores cuando ya tienen claudicación intermitente, que las personas van caminando, ¿sí? Empiezan a caminar, se genera toda esta fisiopatología que hemos dicho y las personas se detienen. Descansa un rato, baja el metabolismo, baja lo que es el consumo de oxígeno y nutrientes y otra vez vuelve a restablecerse el mismo flujo y otra vez pasa el dolor y la persona vuelve a continuar. Camina otra vez, se vuelve a aumentar el metabolismo, pasa todo esto y otra vez el dolor. Por eso se llama intermitente, porque la persona camina, se para, camina, se para, camina, se para, ¿sí? Ahora, en el caso de las piernas esto va a pasar, ¿sí? Pero en el caso del corazón, sabemos que esto va a generar lo que se llama como enfermedad o síndrome, perdón, síndrome coronario. El síndrome coronario, por si acaso, la única causa no es la aterosclerosis. Hay otras causas, pero obviamente si ustedes me preguntan cuál es la principal causa del síndrome coronario, son las placas de aterosclerosis, en un 80 o 90%. Rara vez son producidas, por ejemplo, por drogas. En el caso de la cocaína, puede producir también síndrome coronario, ¿sí? Algunas disecciones que puedan generarse, algunas compresiones traumáticas que se puedan generar. Entonces, hay otros tipos de síndromes coronarios, pero lo que nosotros estamos explicando aquí simplemente es que se genera por accidente de placa, ¿bien? Pero hay otros tipos. Incluso por espasmo vascular también puede generarse. Ahora bien, decíamos que en el síndrome coronario puede generarse como síntoma, si aquí dolía las piernas, aquí duele el pecho. Y cuando duele el pecho, nosotros lo llamamos como dolor tipo anginoso, angina. ¿Bien? Ahora, la angina de pecho es aquella comprendida por debajo de la mandíbula y por encima del ombligo, ¿sí? Por debajo de la mandíbula y por encima del ombligo. Todo dolor retroesternal comprendido por debajo de la mandíbula y encima del ombligo se lo considera como dolor tipo anginoso. Más aún si la persona tiene factores de riesgo, como los que ya hemos mencionado. ¿Bien? Ahora, ¿por qué se va a producir esta angina? Por todo esto que mencionamos acá. ¿Sí? Se produce disminución del flujo, se produce la lesión, se produce el cambio de metabolismo, se produce ácido láctico y eso genera el dolor y la persona empieza a quejarse de dolor. Bien, ahora, generalmente nosotros podemos tener las anginas que son estables,
que son estas de aquí, las que se generan con estas placas. O podemos tener las anginas inestables, que son con estas inestables. Bien, ¿cuándo una angina es estable? Cuando la obstrucción puede ser hasta el 70%, como nosotros mirábamos aquí, por ejemplo, al principio. Bien. Esta plaquita de aquí está obstruyendo un 70% del flujo, o más, fíjense, pero sigue ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que estas plaquitas que son estables son duras, ¿sí? Son placas duras. Por eso crecieron tanto, porque son placas duras. ¿De qué depende que una placa sea dura? Que sean menores los factores de riesgo. Es decir, que solamente tenga un solo factor de riesgo, pero no los demás, eso hace que tu plaquita se haga dura. Pero mientras más factores de riesgo te das, más inestable se va a hacer la placa, ¿sí? Entonces, las placas duras se van a quedar ahí fijas, y son fijas. Ahora, el detalle, y por eso se llama angina estable, porque la persona empieza a sentir dolor, pero cuando la persona empieza a sentir dolor, se para, se detiene, pasan unos 20 minutos aproximadamente, y el dolor cede, ¿sí? Cede y la persona vuelve a estar otra vez normal. Porque obviamente todo esto se originó por el aumento del consumo de oxígeno, por el aumento del metabolismo de la fibra muscular cardíaca, ¿sí? Por eso es que estas personas generan estas anginas cuando estaban haciendo algún esfuerzo físico, cuando estaban moviendo algún mueble, cuando estaban cargando algo, cuando estaban haciendo actividad física. Ahí es cuando mencionan que se produjo esta angina. Siempre son cuando estaban haciendo una actividad. ¿Bien? Ahora, en cambio, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las anginas inestables, las placas son como esta de acá, son pequeñitas. Pero ¿cuál es el detalle? Que esas placas pequeñitas pertenecen a personas que tienen todos estos factores de riesgo o más. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que mientras más factores de riesgo, más se daña el endotelio. Y este endotelio, al dañarse, ¿qué es lo que hace? Se puede romper. Y ahí produce lo que nosotros conocemos como accidente de placa. ¿Sí? Este es un accidente de placa, cuando se produce la ruptura de esa plaquita. Ahora bien, volvemos acá y fijémonos en los grados. ¿Qué es lo que pasa cuando una placa se rompe? Porque fíjense aquí, se rompió la placa. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Son plaquetas. Obvio, ¿no es cierto? Porque si se rompe el endotelio y el vaso sanguíneo, los primeros que van a ir por los factores de la coagulación, ¿no es cierto? O el factor tisular o el de von Willebrand que están aquí, van a activar a las plaquetas. Ahora, ¿cuál es el problema de que lleguen las plaquetas? ¿Sí? Que las plaquetas, vemos acá, volvemos, ¿sí? Cuando llegan aquí las plaquetas, el problema es que las plaquetas van a llamar a más plaquetas. ¿Por qué? Porque las plaquetas liberan productos de adhesión plaquetaria, como por ejemplo el tromboxano A2, ¿sí? Y además de eso, el ADP. ¿Qué generan estos dos componentes? El tromboxano, ¿qué es lo que va a hacer? Que se produzca vasoconstricción, quiere decir que este vaso sanguíneo se va a ir cerrando. ¿Qué es lo que va a hacer el ADP? Va a llamar a más plaquetas. ¿Y qué es lo que va a pasar el llamado de más plaquetas? Que pueden obstruir al vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, el problema radica, fíjense, en que en estas personas con placas inestables, al romperse la placa, pueden obstruir todo el flujo sanguíneo, mientras que en las inestables solamente es una parte, ¿bien? Entonces, aquí fíjense cómo se obstruye todo el flujo sanguíneo por el accidente de placa. Ahora, ¿cuál es la clínica del paciente? Obviamente, en el caso de esto, aquí se está generando un síndrome coronario. Se ha producido un accidente de placa. Aquí hay que actuar en el paciente. ¿Por qué? Porque ese accidente de placa no está dejando que el flujo sanguíneo continúe. Y como hemos dicho, si el flujo sanguíneo se anula o disminuye, ya no va a haber oxígeno, ya no va a haber nutrientes en el tejido que está rodeando, ¿no es cierto?, ese vaso sanguíneo, y esto va a hacer que ese tejido se infarte. Quiere decir que cambie el metabolismo, provoca un infarto agudo de miocardio. Bien, ahora,
Pasemos a esa parte, porque ya nosotros vemos. Vamos a ver esa parte ahora. Cuando hablamos nosotros del infarto agudo de miocardio, pongámoslo aquí, aquí está nuestra diapositiva, ¿sí? Entonces nosotros hablamos, por ejemplo, que mucho va a determinar el territorio que abarque la coronaria, ¿sí? Por eso que nosotros tenemos, por ejemplo, infartos de cara anterior, infartos de cara lateral alta, cara lateral baja, infartos de cara... Y dependiendo, ¿no es cierto? Y dependiendo de dónde se está produciendo la obstrucción. Si es en una o en varias también, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos a las coronarias derechas, tenemos a la descendente, tenemos a la circunfleja, ¿no es cierto? Anterior, que están por aquí, ¿sí? Tenemos los circuitos que van produciendo, fíjense, los vasos de resistencia que se van a generar a este nivel. Tenemos ahí la definición de nuestro infarto agudo de miocardio, ¿sí? Todo inicia como una isquemia, la isquemia pasa a infarto, y lo último que puede generar un infarto, que va a ser una necrosis. Como cuando hablábamos de musculatura esquelética. El caso de un infarto agudo de miocardio es como si le estuviera dando un calambre, caimbra, un calambre a la musculatura cardíaca. Eso es un infarto agudo de miocardio, ¿no? Fíjense ahí que nosotros decíamos que habían varios tipos de infarto agudo de miocardio. Podemos tener el transmural. ¿Cuándo es transmural? Cuando es completo, cuando se cierra todo, como lo que describimos hace rato, están totalmente cerradas toda la arteria. Ahora, pueden ser subendocárdicos. ¿Cuándo son subendocárdicos? Doctor, Cuando solamente... Dime. tengo una pregunta en el chat. Ya. Pregunte. Está en el chat. ¿Qué? Ah, en el La chat. respuesta es chat. Ya, aquí la estoy mirando, ya la estoy mirando. Vamos a ir mirando. Ya. Las placas inestables se pueden soltar y viajar a otros órganos muy rara vez. Sería algo demasiado raro, pero no lo hace. Las placas son bien fijas y una vez se rompen, ¿sí? Eso es algo que, por ejemplo, siempre piensan que viaja y se va a otro lado, ¿no? Puede ser, pero es muy raro, ¿sí? En el caso de esto, lo que hacen es, en el accidente de placas, que cuando se rompen, forman rápidamente tus plaquitas. No te olvides que los factores de coagulación van a generar esto, que se genera ahí un coágulo, ¿no es cierto? Entonces va a generar este estable ahí, ¿sí? Entonces puede ser demasiado raro que pase eso, ¿no? Es muy raro, ¿sí? Pero puede pasar. Entonces, sigamos viendo acá. Lo que yo les decía, por ejemplo, hace rato, es que la causa de infarto agudo de miocardio, el primer lugar son las placas, como decimos aquí, las de aterosclerosis. El segundo lugar, fíjense, son los espasmos coronarios. Podemos tener las embolias, como hablábamos en el anterior caso, ¿no es cierto? Que desprendamos un émbolo de ahí, de la aurícula, y que ese se vaya al mismo corazón, ¿sí? O puede ser por disección de una arteria coronaria, es decir, un evento traumático. Esos son los tipos de infarto que nosotros... Y me faltó ahí, por ejemplo, poner el que se produce por medicamentos o por consumo de drogas, ¿sí? Por ejemplo, el de cocaína, ¿sí? Que también es otro tipo de infarto que se puede generar. Bien, entonces nosotros vamos a tener aquí. Bien, lo que les mencionaba, por ejemplo, hace rato, aquí está lo que mencionamos del accidente de placa, ruptura, adhesión a la capa fibrosa, fíjense cómo se adhiere, se queda pegada. Entonces eso genera, ¿no es cierto?, la formación de un coágulo que queda pegadito ahí y la formación de un trombo oclusivo que va a empezar a tapar. Acá les estaba mencionando que cuando tapa completamente el infarto se llama transmural, pero cuando solamente tapa y todavía deja una pequeña parte todavía por la que puede pasar alguito de sangre, se llaman subendocárdicos. ¿Por qué subendocárdico? A ver si me explico. Voy a ver si lo tengo por acá, a ver ese tipo de arteria. No, no lo tengo. No lo tengo. Ya, te voy a tratar de explicar. En el caso de los subendocárdicos, significa, por ejemplo, de que en la irrigación que nosotros tenemos en nuestro corazón, va en sentido de afuera hacia adentro. ¿Qué significa? Que va desde el pericardio, miocardio, ¿no es cierto?, al mesocardio y el endocardio, ¿sí? Va en esas tres partes. Entonces, cuando se cierra un poquito, la primera parte, que es en el pericardio, ¿no es cierto?, va a tener todavía algo de sangre. Llega al miocardio y todavía va a tener algo de sangre, pero cuando llega a la parte endocárdica, ya todo el oxígeno y los nutrientes se lo consumieron las anteriores capas, ¿sí? Porque todavía es un poquito de sangre. Entonces, esos son lo que nosotros llamamos como subendocárdico, donde la oclusión todavía deja permitir un pequeño flujito de sangre, ¿bien?
Dentro de la fisiopatología nosotros hablábamos hace rato ¿cuánto es el tiempo? Sí, es una buena pregunta. ¿Cuánto es el tiempo que una persona tiene cuando se produce la oclusión de la arteria? El promedio varía dependiendo de muchos libros. Este número de aquí se lo pongo de acuerdo al libro que le toman examen a ustedes, que es el libro de Lange, porque hay otros libros que te dicen 30 minutos y hay otros que te dicen incluso solamente 20 minutos. ¿Bien? Entonces, 40 minutos. ¿Qué pasa en esos 40 minutos? Quiere decir que cuando se tapó la arteria, va a entrar en metabolismo anaerobio por glucólisis, ¿sí? Luego de eso, va a empezar a generarse tumefacción de las mitocondrias. Ya no va a haber para nada ATP, nada de nada. Se van a empezar a tumefactar. Ahora, ¿cuál es lo que pasa cuando ya no hay ATP? Genera espasmo. Recuérdense, si no hay ATP, solo queda ADP. Y es algo que tienen que ir revisando de fisiología 1, ¿no es cierto? Ahora, cuando estas quedan agotadas, fíjense, el glucógeno tiene un límite. También se agota el ATP. Si se agota el ATP, solo queda ADP. Y recuerden, fisio 1, si solo hay ADP, la miosina queda pegada a la actina, genera un espasmo, ¿sí? Se va ahí, es un calambre, ¿sí? En pocas palabras estamos hablando de un calambre en la musculatura que se está generando ahí, ¿bien? Genera aumento de la salida de los iones calcio a nivel extracelular, aumenta la acidosis láctica y aumenta la destrucción por los radicales libres que se está produciendo ahí. Todo esto va a originarme ya la necrosis. Este es cuando están infartándose, ¿sí? Cuando ya se generan los necrosis es lo diferente. Ahora bien, dentro de la clínica que nosotros hablamos de la angina, fíjense que la angina te dice que son producidas por las fibras simpáticas, ¿no es cierto? Que van a los ganglios torácicos, que son las que van a originar el dolor. Pero, y eso es importante, tanto hablamos de angina, pero te dice claramente aquí, muy desalentadoramente, que el 70-80% de los pacientes es asintomático. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cada vez que nos llegue un paciente con todos esos factores de riesgo, que sea un diabético, un hipertenso, ¿sí? Porque el hipertenso siempre te llega así, a veces te dice, doctor, siento como fatiga en el pecho, sácale un electro, no cuesta nada, ¿sí? Los electros son baratos en los hospitales públicos y en los seguros, que son gratis, ¿no? En la clínica privada igual sacarle un electro vale 400 pesos. Bien, sigamos. Entonces, sacarle un electro, ¿sí? Porque el paciente puede estar infartándose. El problema, por ejemplo, en los pacientes que son asintomáticos, sobre todo, es por complicación de la diabetes. ¿Por qué complicación de la diabetes? Porque la diabetes, acuérdense, produce una complicación crónica en la cual se produce destrucción de las fibras nerviosas. Por tanto, pierden la sensibilidad del dolor. Por eso es que estos pacientes pueden ser asintomáticos. Bien. Ahora, en el caso de esto, nosotros vemos que el paciente puede tener un cuarto ruido, ¿sí? ¿Por qué puede haber un cuarto ruido cardíaco en los pacientes? ¿Sí? Porque cuando hay tumefacción, ¿no es cierto? Va a haber una mala contracción ventricular, va a haber una sobrecarga ventricular, lo que hace que genere una sobrecarga auricular y genere un cuarto tono cardíaco. ¿Bien? Entonces, pueden haber, dependiendo de la rama que esté afectada, el paciente puede cursar con bradicardia, sobre todo cuando se afectan lo que son a nivel de los infartos inferiores, pueden generarse bradicardia. Pueden haber también náuseas, puede haber también vómito, como también puede haber bradicardia cuando se afectan otros lados, ¿sí? Entonces va a depender mucho, la clínica es variable, ¿bien? Entonces nosotros vemos ahí isquemia y ya necrosis, que es lo último. Ya sabemos que necrosis es irreversible. Aquí un poco, fíjense. Nosotros tenemos, por ejemplo, dependiendo de los territorios arteriales, por ejemplo, la circunfleja izquierda, podemos tener la anterolateral, la posterolateral o las oclusiones coronarias derechas, que pueden ser las posteroinferiores, las de cara derecha. Bien. Aquí está la clasificación que nosotros estábamos hablando hace rato igual. Aquí están los factores de riesgo ya mencionados, ¿sí? Ahí están, ¿sí? Los otros síntomas que pueden acompañarse, que estábamos también hablando. En el caso del diagnóstico sabemos que el examen físico es muy importante, como dice ahí, el paciente está inquieto, pálido, sudoroso, las presiones son variables dependiendo del territorio que esté afectado, la auscultación puede aparecer con alta frecuencia como con baja frecuencia, cuartos ruidos, ritmo de galope, entonces incluso el paciente puede tener fiebre, ¿sí? Puede tener hasta frotes pericárdicos, ¿sí? Que es el siguiente tema que vamos a avanzar. Entre los hallazgos generales que son poco habituales, como dicen. Hay una clasificación que es la de Killing, ¿sí? En la de Killing te habla que describe la evolución del paciente, ¿sí?
dependiendo de la presencia o hallazgo físico. El Killing 1 te dice que no hay signos de insuficiencia cardíaca, ya conocemos, no hay que por qué mencionarlo. El 2 te dice que hay presencias reales de crepitantes, que significa que hay sobrecarga auricular, ¿sí? Sobre todo en bases pulmonares, o hay un ritmo de galope, o hay irritación yugular que empieza a acumularse la sangre. En el caso del Killing 3, presenta edema agudo de pulmón. Los pacientes que presentan infarto y edema agudo de pulmón son pacientes que fácilmente te hacen un shock cardiogénico como complicación. Y por eso es que el Killing 4 te dice, si esto está aquí, puede generar presencia de un shock cardiogénico. ¿Bien? Entonces, estos son los estadios que puede generarte el infarto agudo de miocardio. Ahora, vamos con el electrocardiograma. ¿Sí? Si el infarto está iniciando el infarto, podemos nosotros tener una isquemia, como se ve aquí. Fíjense, se puede tener una isquemia. ¿Cómo lo vas a ver la isquemia? Con la presencia de las ondas T negativas. Como también se ve, por ejemplo, una lesión con supradesnivel o con infradesnivel, que no lo estamos mostrando acá, ¿sí? Cuando un paciente, por ejemplo, está en isquemia, te dice que está iniciando un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Cuando vos encontrás el supradesnivel, este paciente es el que tenés que atender más rápidamente, ¿sí? Porque el paciente con supradesnivel es el que está obstruido, ¿sí? Hay que desobstruirlo rápidamente. Y por último, lo que no querés encontrar son estas ondas Q profundas. Cuando encontrás estas ondas Q profundas, eso significa que el infarto ya pasó. El paciente ya tiene necrosis, ya pasó por aquí, ya pasó por aquí y ya se necrosaron y ya es irreversible el daño. Quiere decir que estos pacientes ya van a tener su insuficiencia cardíaca como complicación si es que no generaron un shock cardiogénico y murieron, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener esos hallazgos electrocardiográficos. Ahora, para confirmar, porque el otro problema, ¿cuál es? A veces el electro te puede salir normal. Y cuando te sale normal, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pedir enzimas cardíacas. Ahí es cuando pedís la troponina T, la troponina I, la CPK-MB, la CPK, el TGO, ¿no es cierto? Y demás. Que si las enzimas empiezan a aumentarse, ahí también te indica indiscutiblemente que hay infarto agudo de miocardio. Ahora, ¿qué haces cuando un electrocardiograma te sale normal? Tenés que volver a repetirlo. Es decir, si el paciente es de riesgo, te sigue mencionando los síntomas que vos crees. Es decir, si vos sospechás de un infarto de miocardio, no lo dejas ir al paciente. Por más que el electro salga bien. ¿Por qué? Porque puede ser que recién esté iniciándose y todavía no haya manifestación electrocardiográfica. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo dejas al paciente ahí y le volvés a tomar a la media hora, a los 40 minutos, a la hora si querés. Tal vez se puede manifestar después. Porque hasta eso ya las troponinas van a ir saliendo. ¿Bien? Entonces, tenés el detalle de las troponinas porque también tenés que hacer lo que se llaman los picos de troponina, porque también que te salgan disminuidas tampoco te lo descarta. ¿Por qué? Porque las troponinas recién empiezan a aumentarse a las 6 horas después que empezó eso y llegan a su pico máximo a las 24 horas. Entonces siempre hablemos que el diagnóstico de infarto de miocardio siempre es clínico. ¿Bien, jóvenes? Ahora, hay varias vías de tratamiento que nosotros podemos hacer. ¿Sí? Dentro de estas vías de tratamiento, ¿sí? Aquí está. Se establecen pilares para restaurar el flujo coronario. Nosotros hablábamos en la anterior clase que para hacer estos tratamientos, algunos compañeros hablaban de un mnemotécnico que todos conocen, que se llama MONA. ¿Sí? ¿Qué significa MONA? Significa morfina, significa oxígeno, O2, significa, aparte de oxígeno, nitratos, nitroglicerina, y la última sería anticoagulantes. ¿Sí? Ese es, por ejemplo, el mnemotécnico que más utilizan a veces. ¿Bien? Ahora, eso hasta el 2016, porque ya luego de eso se vio que no es indicado utilizar nitratos en todos los pacientes. Por ejemplo, ¿en qué pacientes no se debe utilizar? Y está contraindicado los nitratos, ¿sí? Está contraindicado en los pacientes que sufren infarto agudo de miocardio de cara inferior. Es decir, los de la cara derecha, los ventrículos derechos, ¿sí? Porque eso hace que disminuya más la precarga.
y si disminuye más la precarga, disminuye más el gasto cardíaco y el paciente se nos puede chocar más rápido. Bien, entonces por eso es que ahora hoy en día no le das mona a todos los pacientes, también la morfina, ¿sí? Porque también puede producir eso. Entonces por eso es que ahora ya está un poco casi relegado esta mona, ¿sí? Lo que más se utiliza ahora son las 4A, ¿sí? Que alguna vez las habrán escuchado hablar ustedes, las 4A. Las 4A significa que nosotros demos, por ejemplo, la primer A. ¿Qué significa la primer A? La primer A significa que vos le des ácido acetil salicílico. Aspirina. ¿Cuánto es lo recomendable dar de aspirina? Ustedes saben que son 325 miligramos, ¿sí? O 350. Es decir, dale 3 aspirinetas y media al paciente como promedio, ¿sí? Esa es la dosis para generar antiagregación. ¿Sí? La antiagregación, ¿qué significa? Antiagregación significa obviamente que evitemos de que se empiecen a adherir más plaquetas y se cierre el flujo miocárdico. ¿Bien? Das antiagregación plaquetaria. Ahora, no solamente eso, porque la aspirina es inhibidor del tromboxano. ¿Sí? Inhibe al tromboxano A2. Lo inhibís al tromboxano A2, ¿qué pasa? Se disminuye la vasoconstricción y entonces ya vas a evitar de que se cierre completamente el vaso sanguíneo. Por eso es importante la aspirina, ¿bien? Segunda A, ¿qué le vas a dar al paciente? Le das anti-ADP, como es el clopidogrel, ¿sí? Le das el clopidogrel, ¿sí? Al paciente le das clopidogrel, ¿por qué? Porque el clopidogrel es anti-ADP. ¿Para qué querés el anti-ADP? Para evitar que haya masa agregación plaquetaria. Evita la agregación. ¿Sí? Evita la agregación plaquetaria. Entonces, nosotros vamos a tener ahí que vamos a evitar esta agregación plaquetaria. Luego de eso, después de la ADP, nosotros vamos a tener la otra A. ¿Qué significa la otra A? Anticoagulante. Tenemos las heparinas fraccionadas, las no fraccionadas, ¿no es cierto? Tenemos después la warfarina y hay que anticoagular al paciente, ¿bien? Ahora, por último, la última A significa que nosotros provocamos lo que es abrir la arteria, ¿sí? La arteria ustedes la pueden abrir ya sea con trombolíticos o ya sea por stent, ¿no es cierto? Que obviamente esta última A no es decisión de ustedes. Como médicos generales que van a salir, su deber es hacer estas primeras 3A. Bien, obviamente tienen que dar oxígeno, obviamente el paciente en reposo, tienen que tomar sus otras previsiones, ¿no es cierto? Bien, pero la última A no la deciden ustedes. ¿Sí? Entonces, eso es obviamente directamente del del que produce la hemodinamia. ¿Bien? Entonces, eso es lo mínimo que se puede hacer en un paciente con infarto, o lo mínimo que podemos hacer en un paciente con infarto. De ahí tenemos que derivar rápidamente, ¿sí? Hay otras técnicas más, que es disminuir la temperatura del paciente, dar, por ejemplo, beta bloqueantes y otras cosas más, pero ya como les digo, eso ya más complicadito, ya de explicar. Entonces, vamos a ver. Entonces, con eso nosotros tendríamos lo que es el infarto de miocardio. Continuando, tenemos lo que son las pericarditis, ¿bien? Entonces ya tenemos las enfermedades por el infarto. ¿Alguna pregunta de infarto antes de entrar a pericarditis? Bien, sigamos entonces. En el caso de nuestras pericarditis, nosotros hablamos, por ejemplo, de que la enfermedad pericárdica tiene varias entidades clínicas, ¿sí? Las alteraciones que nosotros podemos ver es que pueden generar manifestaciones agudas, como que pueden ser la pericarditis constrictiva. Estas pueden generarse como etiología por agentes infecciosos, físicos, traumáticos, inflamatorios o secundarias a procesos metabólicos o enfermedades de forma general, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de infecciosos, por ejemplo, uno de las causas principales son virales, ¿sí? Y dentro de las virales está el Coxsackie virus, o el virus del HO. Son virus que van a producir estos tipos de enfermedades pericárdicas. Bien. Ahora,
Pueden ser productos físicos, los traumáticos, obviamente sabemos por factores externos, ¿no? Que pueden generarse eso. Tenemos los inflamatorios también que se pueden generar, derivados de estos de acá, de los infecciosos. Bien, entonces, ¿cuáles son las entidades clínicas? Tenemos la pericarditis, que puede generar un derrame pericárdico, ¿sí? Y el derrame puede generar un taponamiento, el taponamiento genera una pericarditis constrictiva, ¿no es cierto? Y eso puede generar una pericarditis efusivo-constrictiva, ¿ya? Mejor quedémonos con la constrictiva, que esto es la que ya que pone en, ¿cómo se llama?, en compromiso la vida del paciente, ¿bien? Entonces va yendo esa evolución. Clínica de un paciente con pericarditis. Entendemos. Pericarditis. Aquí está nuestro pericardio. Fíjense, este es nuestro pericardio. ¿Ya? Ese pericardio está lleno de líquido, normalmente hasta de 50 ml. ¿Bien? Ahora, ese líquido pericárdico lo que puede hacer es que puede endurarse. Este pericardio se puede endurar por un proceso inflamatorio, endurarse. Y hacer de que al volverse duro, comprima, ¿no es cierto?, al corazón. ¿Qué es lo que va a pasar si esto comprime al corazón? El corazón pierde la capacidad de distenderse. Si el corazón pierde la capacidad de distenderse, ¿cuál periodo va a ser el que va a estar más afectado? ¿El de la sístole o el de la diástole? Y sabemos que si hablamos de que está alterada la distensión, el periodo que más va a estar afectado va a ser la diástole. Va a llenarse menos, lo que va a generar contracciones rápidas en el corazón. ¿Bien? Entonces, se va a disminuir las fases de llenado. ¿Sí? Se disminuyen las fases de llenado por la compresión que va a generar. ¿Sí? Ahora, fíjense, cuando se produce este fenómeno inflamatorio, por eso se llama pericarditis, porque es inflamatorio. Todo tejido endurado disminuye la distensibilidad del corazón, lo que hace que el corazón se llene con menos sangre. ¿Entendido? Bien. Ahora, clínica de un paciente que no puede llenar bien su corazón. ¿Sí? Lo primero que va a tener es el dolor torácico tipo anginoso. Ahora, diferenciamos el dolor torácico pericárdico del dolor torácico por infarto agudo de miocardio. El dolor del infarto agudo de miocardio, al igual que el pericárdico, se irradiaban, ¿sí? El infarto agudo de miocardio, el dolor podía irradiarse o hacia el cuello, o hacia el brazo izquierdo, o hacia el abdomen. En el caso del dolor pericárdico, se irradia, pero se irradia a la espalda, ¿sí? E incluso lo llaman como dolor tipo pleurítico. ¿Qué significa dolor tipo pleurítico? Dolor en puntada de costado. Ya lo habrán escuchado tal vez en semiología, aunque no están pasando, obviamente, ahorita normal. El dolor pleurítico significa que el paciente llega y te menciona, doctor, respiro y siento como si me clavaran un cuchillo en el costado. Ese es el dolor tipo pleurítico. ¿Bien? Ahora, este dolor que se presenta, como ven aquí en el paciente, hacen que el paciente adopte una posición antiálgica. ¿Qué significa una posición antiálgica? Una posición en la cual se alivia el dolor. Quiere decir que este paciente cuando nos llega en una posición, por ejemplo, inclinado hacia adelante o está sentado. Como ven aquí, el paciente empieza a reclinarse hacia adelante y empieza así como a sentarse porque esa posición disminuye el dolor. ¿Por qué? Porque esa posición hace que disminuya la presión intratorácica, ¿sí? Entonces, esta posición, ahora, así como hay una posición que mejora el dolor, hay una posición que lo empeora. ¿Cuándo? Cuando el paciente, por ejemplo, genera la posición supina, es decir, cuando se echa, y genera bastante dolor, porque cuando se echa genera mayor presión intratorácica. La tos o la inspiración profunda, la deglución, también generan mayor exacerbación del dolor. Entonces, esas son las características de un dolor tipo pleurítico. El paciente llega inclinado hacia adelante, respira muy superficialmente, siente dolor en puntada de costado, tiene irradiación hacia la espalda, ¿no es cierto? Entonces, esa es la característica del dolor pleurítico. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar semiológicamente hablando cuando auscultemos al paciente? La clínica del paciente, que cuando ustedes lo ausculten va a ser que escuchan lo que se llama como roce pericárdico. Le subí ahí un roce pericárdico que se escucha. ¿Sí? Se escucha ahí. Ahí tienen en su ¿cómo se llama? En su classroom para revisar. ¿Bien?
¿Por qué se producen? Por 3 componentes pericárdicos. ¿Cuál va a ser eso? Un componente sistólico y 2 componentes diastólicos. El sistólico, ¿por qué se da? Porque hay una contracción rápida, ¿sí? Es decir, como se llena más rápido el ventrículo, eso va a hacer que se vacíe también más rápido. Entonces eso va a generar... Ahora, hay 2 componentes sistólicos, que son la fase de llenado rápido y la contracción auricular. La fase de llenado rápido sabemos que corresponde al primer tercio de la diástole, y la contracción auricular más va a corresponder como a una sobrecarga que se está generando. Y es lógico que haya sobrecarga, ¿por qué? Porque si el corazón no puede distenderse, se va a llenar rápidamente, y eso hace que las aurículas tengan que generar un mayor esfuerzo para poder llenar ese ventrículo. Entonces, esos van a ser los 2 componentes. Quiere decir que va a estar afectado la fase de llenado rápido y la fase de llenado lento en el diastólico. Que ustedes, si no recuerdan eso, repasen la primera clase o repasen fisiología 1. ¿Bien? Entonces, esas son las alteraciones que se van a producir. Ahora, esta inflamación, como decía hace rato, produce este tejido fibroso que inhibe el llenado pericárdico, lo que hace que genere un vaciado rápido y genere un aumento de la presión venosa alta. ¿Sí? Aquí se puede presentar un signo que se llama el signo de Kussmaul, que lo tengo por aquí. ¿Sí? Creo que es este de aquí. A ver, signo de Kussmaul. Kussmaul significa que, por ejemplo, la persona no puede meter la sangre completamente al corazón porque se está llenando. Y eso hace que se acumule. ¿Bien? Fíjense aquí. Mire hondo y guarde el aire. Largué. Otra vez. Largué. Respire hondo y guarde el aire. Bien, largué. ¿Cómo es su nombre completo? Ah, no, si no, perdón. Dígame, ¿cuándo empezó su problema? ¿En febrero? Bien. Como pudieron ustedes ver ahí, eso es lo que se llama como el signo de Kussmaul. Bien. El signo de Kussmaul corresponde a que aumenta la presión venosa a nivel de la yugular. Lógico. ¿Por qué lógico? Si están diciendo que el corazón se está llenando rápido, quiere decir que le está entrando menos sangre. Si le está entrando menos sangre, la sangre va a quedar estancada afuera del corazón, porque como no puede entrar rápidamente, se queda estancada. ¿Dónde se va a quedar estancada? En la periferia, que van a ser las yugulares, como veíamos en la paciente del video. ¿Cuándo se aumenta eso? En la inspiración. Como ustedes veían, a la paciente se le hacía inspirar y eso hacía que el pulso yugular suba más. Eso se llama el signo de Kussmaul. También, si nosotros vemos por esta sobrecarga, el paciente puede tener hepatomegalia. Lógico. Si la sangre no está entrando y está en retroceso ahí en las yugulares, también va a ir en retroceso hacia lo que es el hígado. E incluso puede producir ascitis por la obstrucción que se puede generar a nivel sinusoidal. Bien. Entonces, esas son las alteraciones que nosotros vamos a ver en el paciente. Ahora acá, si nosotros ponemos, por ejemplo, en el caso de nuestro paciente, la alteración electrocardiográfica, vamos a tener variables. Primero, en el caso solamente de una pericarditis, lo que nosotros encontramos, por ejemplo, es que el paciente va a tener disminución del segmento PR, ¿sí? Va a haber un acortamiento. Va a haber un pequeño supradesnivel, como ven aquí, pero no es de más de 10 milímetros, como es el que se requiere para hacer el supradesnivel del infarto agudo miocardio, que es hasta acá, ¿sí? Entonces, fíjense, en el caso de acá, tenemos acortamiento de ese segmento P. Fíjense, es más corto porque esto tendría que ser por lo menos hasta aquí, acá. Y aparte hay un pequeño supradesnivel. No es como el del infarto, que el del infarto viene hasta acá, así. Este es poquito, ¿sí? Entonces, esos dos son, por ejemplo, signos electrocardiográficos que se generan para una pericarditis, ¿bien? Fíjense aquí, nosotros los vemos, fíjense, esos PR son bien cortitos son.
y hay como un supradesnivel ahí, porque el punto J debería estar aquí, pero aquí se presenta acá. Entonces, fíjense ahí, elevación del ST y depresión del segmento PR, ¿sí? Otro, como dice el diagnóstico de esta condición es clínica. ¿Qué es lo que nosotros queremos evitar con esto? Que el paciente genere un derrame pericárdico. Cuando hay un proceso inflamatorio pueden haber la acumulación de exudado. La acumulación de exudado hace que haya acumulación de líquido. Fíjense. Entonces, nosotros podemos ver si es que es infeccioso, entonces tratamos como si fuera infeccioso. Y nosotros vamos a ver, hacemos las terapias y demás cosas, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene un taponamiento, que es cuando se exacerba la cantidad de líquido por encima de los 50 ml, como vemos ahí, hasta 50 ml es normal, más de 50 ml aumenta la presión intrapericárdica, lo que disminuye, como hemos dicho, los llenados, ¿sí? Y entonces el paciente empieza a generar esa sintomatología. En el derrame, los criterios de derrame, fíjense, el paciente también tiene disfagia por la compresión del esófago, el paciente empieza a tener tos con compromiso del bronquio o la tráquea, el paciente empieza a tener disnea por compresión del parénquima pulmonar, el paciente empieza a tener el singulto por compresión del nervio frénico, ¿sí? Y el paciente empieza a tener afonía por compresión laringia, ¿bien? Entonces, nosotros vamos a ver en el caso de acá del derrame pericárdico los criterios, fíjense, ya cuando hablamos de la exploración, la ecocardiografía es la que nos va a determinar, fíjense, el aumento del líquido, fíjense como aquí está bien, se ve esta imagen. Entonces, nosotros vamos a ver ahí el taponamiento, que esto es lo que comprometía la vida del paciente, y eso se ve claramente aquí. Fíjense, aquí estás comprimiendo todo el corazón, no dejas que el corazón se expanda, no vas a generar una actividad como bomba. El paciente no puede generar un shock cardiogénico aquí fácilmente, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer aquí es drenar eso, por eso se hace la pericardiocentesis. Ahora, hay criterios. ¿Cuáles son los criterios para que nosotros veamos el taponamiento cardíaco? El criterio más importante, fíjense, que aparte que hay la distensión yugular, como vimos hace rato, que hay la disnea y el dolor torácico, el paciente va a tener lo que se llama como pulso paradójico, ¿sí? ¿A qué se refiere con pulso paradójico? Disminución de 10 milímetros de mercurio más de la presión arterial sistólica durante les explico esta parte, aunque es difícil que lo entiendan, ¿sí? Normalmente, si ustedes tienen ahí un tensiómetro, tendrían que tener, colóquense su tensiómetro e insúflenlo a unos 100 milímetros de mercurio. Insuflen su tensiómetro y cuando lo cierren completamente a 100 milímetros de mercurio, ustedes se van a dar cuenta que la agujita hace esto. Chin, 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 chin. Baja más o menos una rayita o más o menos media rayita. Así se queda bailando. No se queda fija, se queda bailando. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros inspiramos, la inspiración comprime al ventrículo derecho, ¿sí? Normalmente, a ver, vamos a tratar de explicárselo. Cuando nosotros inspiramos, el pulmón se llena de aire. Y cuando el pulmón se llena de aire, comprime al ventrículo derecho. Cuando se comprime el ventrículo derecho, bueno, todo el corazón, porque también el izquierdo, el detalle es que aquí hay un septo, ¿no es cierto? El detalle es que nuestro ventrículo derecho, que es más delgadito, cuando es comprimido, eso hace que se comprima este septo. Al comprimir el septo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a desviar hacia la izquierda. Si se desvía hacia la izquierda, disminuye el espacio del ventrículo derecho, lo que hace que el volumen del ventrículo derecho o el volumen sistólico disminuya. Si el volumen sistólico disminuye, la presión sistólica también disminuye, ¿sí? Por eso es que lo normal que cada vez que nosotros inspiramos, van a ver, fíjense, colóquense su tensiómetro e inspiren profundamente y ustedes van a ver que esa presión empieza a disminuir. Lo normal es hasta 10. En estas personas le colocamos el tensiómetro y cuando ella inspira, cae a más de 10, la agujita se empieza a moverse así. A eso se llama pulso paradójico, ¿bien? Ahora, aparte de eso, la ocultamos al paciente y como el paciente está con todo esto, vamos a ocultar y no vamos a escuchar casi nada. Por eso es que te dice que los tonos cardíacos son apagados. Y aparte de eso, va a haber un cuadro de hipotensión
severa en el paciente, porque si hay menos volumen sistólico, hay menos presión arterial y el paciente va a tener un signo de hipotensión, bajo gasto cardíaco, ¿no es cierto? Y demás cosas compensatorias. A esto la vamos a llamar la triada de Beck. ¿En qué consiste la triada de Beck? Ingurgitación yugular, pulso paradójico e hipotensión arterial, ¿sí? Esa es la triada de Beck. O incluso algunos la llaman como tetrada, porque en realidad también aquí tendría que poner lo que corresponde a tonos cardíacos apagados. ¿Sí? Tonos cardíacos apagados. Y con eso nosotros vemos. Bien, entonces la peor complicación que vos tenés de todas estas entidades clínicas es que se genera un shock. Y este shock puede ser cardiogénico. Para hablar un poco de lo que corresponde al shock, recordemos, ¿sí? Terminando esta parte, a ver, vemos aquí. Aquí, por ejemplo, está la radiografía, como se puede ver. Ya habrán revisado, ¿no es cierto? Aquí fíjense, ese taponamiento tiene más de 250 ml. Está taponando a ese corazoncito. Bien. Y nosotros, para terminar esta clase, tendríamos que hablar de lo que es shock. Bien. Hablemos un poco de shock. Bien. Tenemos acá. Ahí tenemos otro. Y vamos a hablar un poco de lo que corresponde a shock. ¿Sí? Entonces, para hablar de shock y terminar cardio, ¿qué significa shock o estado de shock? ¿Sí? Porque eso es choque. Cuando nosotros hablamos de shock o choque, nosotros nos referimos a que son estados de hipoperfusión tisular. ¿Sí? Y lo vamos a poner acá, mejor así. ¿Ya? Lo vamos a poner acá. Son estados de hipoperfusión tisular. ¿Sí? Son estados de hipoperfusión tisular. Ya sabemos que perfusión significa, ¿no es cierto?, disminución del oxígeno y disminución de los nutrientes. Eso significa. Ahora, ¿por qué hay un estado de hipoperfusión tisular? Por varias causas. Entonces, nosotros vemos acá, la hipoperfusión tisular te genera lo que es el shock o choque, ¿sí? Más propiamente para nosotros lo conveniente es decir choque, ¿sí? Un choque. Ahora, el choque o shock se va a clasificar de acuerdo a esa etiología en que vamos a tener los shocks que van a ser de origen cardiogénico, van a ser cardiogénicos, o vamos a tener los shocks que se van a llamar como hipovolémicos, o vamos a tener lo que se llaman como shock distributivos, ¿sí? Los shock distributivos. Tenemos ahí los shock distributivos, que dentro de los shock distributivos son los que nosotros conocemos como shock anafiláctico, ¿sí? O lo que conocemos, por ejemplo, como shock séptico, o lo que conocemos como shock neurogénico, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de diferenciar estos shocks. ¿Cómo lo vamos a diferenciar estos shocks? Entonces vamos a insertar aquí una tablita. Listo. ¿Sí? Entonces ponemos acá. En esta tablita lo que nosotros queremos, por ejemplo, es ver que hay varios factores que se van a medir acá. Dentro de los factores que nosotros vamos a medir, por ejemplo, van a ser lo que es el gasto cardíaco, lo que es la resistencia vascular periférica, lo que es la presión venosa central o la presión venosa, o lo que es la presión capilar pulmonar. ¿Bien? Entonces recordemos esto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en los shocks cardiogénicos? Los shocks cardiogénicos, ¿qué es lo que va a pasar? El gasto cardíaco, ¿cómo va a estar en un shock cardiogénico? El shock cardiogénico significa falla de bomba. Falla de bomba significa que el corazón no se contrae. Si el corazón no se contrae, quiere decir que el gasto cardíaco está disminuido. ¿Bien? Está disminuido. Ahora, en el caso del shock hipovolémico, ¿cuál es el problema? Los shocks hipovolémicos se caracterizan por disminución del volumen sanguíneo, ya sea esto por hemorragia,
por deshidratación, los cuales van a determinarte estados de hipovolemia. ¿Eso qué significa? Que si hay menos volumen sanguíneo, va a haber menos sangre, y con menos sangre va a haber menor gasto cardíaco, entonces también está disminuido, ¿sí? También está disminuido. Ahora, pongámoslo acá. En el caso de nuestros shock cardiogénicos, por ejemplo, la resistencia vascular periférica, ¿cómo va a estar? ¿Qué significa resistencia vascular periférica? Que lo hemos avanzado muchísimo, pero obviamente sé que no lo recuerdo, porque no lo leo. Resistencia vascular periférica significa la tensión que generan los vasos sanguíneos, quiere decir los niveles de vasoconstricción o vasodilatación que pueden generarse. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un shock cardiogénico, la resistencia vascular periférica va a estar aumentada o disminuida. Y obviamente tenemos que decir que está aumentada. ¿Por qué está aumentada? Porque no nos olvidemos que cuando falla la bomba hay una descarga adrenérgica, empiezan a liberarse catecolaminas que hacen que traten de aumentar el retorno venoso y eso hace que se produzca vasoconstricción y eso hace que la resistencia esté aumentada. Lo mismo pasa con los hipovolémicos. ¿Por qué pasa lo mismo con los hipovolémicos? Porque en el caso de los hipovolémicos, el detalle es que también hay descarga adrenérgica. Y como hay descarga adrenérgica, también hay vasoconstricción y hace que haya mayor resistencia vascular y trate de generarse mayor presión para aumentar el retorno venoso. La diferencia va a estar aquí. ¿Por qué? Porque la presión venosa en los shock cardiogénicos, la presión venosa es alta. Mientras que en el caso de los hipovolémicos no hay sangre. Si no hay sangre, la presión venosa es baja, es decir, es disminuida. Lo mismo va a pasar con la presión capilar pulmonar. En el caso de la presión capilar pulmonar, le llega gran cantidad de sangre, por eso es que el paciente puede hacer edema agudo de pulmón, quiere decir que aquí es alta. Y en el caso de acá, como no hay sangre, también va a ser baja. En eso se van a diferenciar. Los distributivos, como el anafiláctico, el séptico y el neurogénico, no tienen ni falla de bomba, es decir, no hay un problema cardíaco, y no tienen disminución del volumen, es decir, hay sangre. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes cursan con un gasto cardíaco aumentado. ¿Sí? Entonces, tienen un gasto cardíaco aumentado. ¿Dónde radica la diferencia que produce la hipoperfusión? Porque no nos olvidemos que un signo clásico para distinguir la hipoperfusión, uno es la presión arterial. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que los pacientes van a tener una resistencia vascular disminuida. Quiere decir que mientras estos dos de acá generan vasoconstricción, estos de acá generan vasodilatación. ¿Sí? Esa vasodilatación es la que va a generar la perfusión. Estos de aquí se mantienen indiferentes, ¿sí? No hay relación entre ellos, puede estar aumentado, disminuido y demás, ¿sí? La principal diferencia radica en esos dos, ¿bien? Entonces, aquí el problema es la vasodilatación. Por eso es que recordemos, cuando hablaban, por ejemplo, en soporte vital básico, hablaban que hay que cuidar mucho lo que es la columna vertebral. ¿Por qué? Porque si se rompe la columna, los traumas vertebrales o los traumas medulares, más propiamente dicho, los traumas medulares pueden generar, porque no se olviden, la médula controla la contracción de los vasos sanguíneos. Cuando hay traumas medulares se van a generar vasodilataciones y esas vasodilataciones pueden generar ese shock cardiogénico. Los sépticos igual, los procesos proinflamatorios similares como en el caso de la histamina aquí en el anafiláctico, esos procesos proinflamatorios son vasodilatadores y eso hace que se produzca esa disminución de la resistencia vascular y también se choquee en nuestro paciente. Bien, ahora, clínicamente se van a manifestar de diferentes factores. Bien, entonces, lo que nosotros, por ejemplo, en las clínicas de esto de acá, por ejemplo, en los cardiogénicos y en los hipovolémicos, encontramos que la piel del paciente en estos casos es fría y pálida, porque obviamente no hay una buena circulación. Mientras que en estos casos de acá, de los distributivos, la piel es caliente, ¿sí? Por la vasodilatación, ¿sí? Es roja en el caso de estos de acá.
Bien, ahora, ¿qué vamos a ver? La sudoración que va a tener el paciente. Generalmente aquí va a generar esto de acá por los factores de vasodilatación. ¿Qué más vemos en los pacientes? Un marcador de hipoperfusión tisular, y eso tienen que recordarlo. Los marcadores de hipoperfusión tisular, uno es la presión arterial, ¿sí? Pero no es fiable. Hay pacientes que se están chocando con presiones normales, entonces no siempre es fiable. Ahora, sobre todo en los pacientes con shock cardiogénico, a veces tienen presiones normales y pueden empezar a choquearse, ¿bien? ¿Cuál es el mejor medidor, por ejemplo, de la perfusión tisular? Los pulsos periféricos. Por ejemplo, los pulsos periféricos de un paciente que se está choqueando empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque por efecto de las catecolaminas y demás cosas, nosotros vamos a ver que la sangre empieza a acumularse en el centro del paciente, en el tronco, para priorizar órganos diana como cerebro y corazón. Aparte de eso, ¿no es cierto? Aparte de la palidez que hemos dicho, palidez, ¿no es cierto? Hay otro que es, por ejemplo, la diuresis. ¿La? Diuresis, que es el más fiable, la diuresis. La diuresis es el signo más fiable que tenemos. Diuresis, ¿sí? La diuresis. La diuresis en estos pacientes disminuye. Estos son marcadores, por ejemplo, de hipoperfusión tisular o que el paciente se nos está choqueando. Hay otro tipo de shock. Cuando el paciente, por ejemplo, ustedes tardan en reconocerlo porque hay una triada, la van a conocer como la triada de la muerte. ¿Cuál es la triada de la muerte? El paciente está taquicárdico, por la descarga de catecolaminas puede ser, ¿sí? O por el aumento de gasto cardíaco, está taquicárdico. Si la frecuencia cardíaca aumenta, también aumenta la frecuencia respiratoria. El paciente está taquipneico. Aparte de estar taquipneico, ¿qué más va a estar el paciente? Hipotenso. ¿Sí? Esa es la tríada de la muerte. Paciente que está hipotenso, taquicárdico y taquipneico es un paciente que se nos está choqueando. Hay que hacer tratamiento rápido, ¿sí? Hay que actuar rápidamente para revertir estos shocks en estos pacientes. Bien, ahora, el detalle de estos pacientes de acá, decíamos que en el caso de los pacientes taquicárdicos, taquipnéicos y hipotensos, ¿no es cierto? Son la triada que nosotros tenemos que revisar siempre en los pacientes, ¿bien? Que no se nos esté choqueando para revertir la causa. Bien, jóvenes, con esto nosotros terminamos cardio, ¿bien? Con esto ya terminamos lo que es cardio. Cualquier duda que tengan ya pueden hacerla ahorita o la próxima clase, ¿ya? Entonces, jóvenes, en la próxima clase avanzamos lo que corresponde a respiratorio, ¿bien? Vamos a avanzar de puro respiratorio a la próxima clase, ¿bien? Entonces, nos vemos la próxima semana, jóvenes, cuídense.